Let's get to more breaking news here at 7. Florida has executed one of its oldest death row prisoners in history. 74-year-old convicted killer Dennis Sokor has been on death row since the 1980s. After killing a woman hours after meeting her at a New Year's Eve party, he died by 3 drug injections at just about an hour ago. 14 de julio de 2026. Prisión Estatal de Florida. 6:03 de la tarde. Se abre el telón. Un hombre de 74 años está sujeto a una camilla. Una aguja atraviesa su brazo. Los medicamentos comienzan a recorrer su cuerpo. Se llama Dennis Michael Sokor. Pasó casi 37 años en el corredor de la muerte, más tiempo del que la mayoría de las personas dedica a construir una carrera, formar una familia o levantar una vida entera. Instantes antes, pronunció sus últimas palabras. Dijo que estaba profundamente arrepentido. Pero la familia de Patty Gifford no escuchó una disculpa aquella noche. Escuchó a un hombre que ya les había arrebatado todo y que ahora, en su opinión, estaba tomando la salida más fácil. Hay algo en este caso que resulta imposible de olvidar. Dennis confesó haber matado a Patty. No una vez, ni 2, 3 veces. Todo quedó grabado. Y aún así, 44 años después, su familia nunca supo dónde había enterrado su cuerpo. Les contó a los investigadores prácticamente todo, excepto lo único que realmente importaba. Quédate hasta el final. Porque para entender por qué ese detalle sigue causando tanto dolor, tenemos que regresar a la víspera de Año Nuevo de 1981. Bienvenidos de nuevo al canal. Si es tu primera vez aquí, contamos historias reales sobre víctimas reales y los casos que marcaron sus vidas. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Y antes de continuar, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que realmente se hizo justicia la noche en que murió Dennis Sokor? Quiero leer cada una de sus respuestas. Ahora sí, comencemos. Se llamaba Patricia Gifford, pero todos los que la conocían la llamaban Patty. Tenía apenas 18 años. Creció en el este de Massachusetts, en una comunidad donde todos conocían a sus vecinos y las familias echaban raíces durante generaciones. Era una de 4 hermanos y, según quienes la conocieron, su familia siempre permaneció muy unida. Siempre estaban unos para otros. Cuando hablaban de Patty, su familia la describía con 3 palabras: leal, protectora y responsable. No eran cualidades elegidas después de su muerte para idealizarla, eran la forma en que vivía cada día. A los 18 años ya estaba construyendo su propio futuro. Apenas 3 meses antes de desaparecer, se había mudado a Fort Lauderdale, Florida, junto a su novio desde la preparatoria, Johnny Vassell. Era un nuevo comienzo, una decisión valiente para empezar de cero en otra ciudad. Encontró trabajo rápidamente como instructora de aeróbicos. Era una joven sana, activa y completamente enfocada en lo que venía. Llegó la noche de Año Nuevo de 1981. Johnny tenía que trabajar, así que Patty hizo planes con su amiga Delta Harville. Una amiga de ambas estaba atendiendo la barra en un lugar llamado Banana Boat sobre Commercial Boulevard. Allí decidieron recibir el nuevo año. Debía ser una noche sencilla. 2 amigas, un bar, la cuenta regresiva hacia la medianoche. Pero Patty nunca volvió a casa. Su hermano Bobby pasó 3 meses enteros recorriendo campos, zanjas y cualquier lugar donde creyera que podía encontrar alguna pista. Buscó sin descanso. Nunca la encontró. Su familia lo resumió mejor que nadie. Patty tenía 18 años, estaba llena de vida y era profundamente querida por su familia y sus amigos. Merecía envejecer. Nunca tuvo esa oportunidad. Dennis Michael Sokor tenía 29 años aquella víspera de Año Nuevo de 1981.
Trabajaba limpiando piscinas en Fort Lauderdale, un oficio que lo llevaba diariamente por vecindarios tranquilos, patios traseros y casas donde la gente bajaba la guardia porque el hombre que limpiaba la piscina parecía completamente normal, pero no lo era. Dennis creció en un hogar marcado por la violencia. Su padre, un boxeador, lo golpeaba de forma constante. En ocasiones, su propia hermana tenía que intervenir físicamente para apartarlo de él. Años después, durante el juicio, los registros judiciales muestran que sus propios padres reconocieron bajo juramento que esos abusos ocurrieron, admitieron lo que había pasado y la gravedad de la violencia que sufrió. Ese pasado ayuda a entender un patrón, pero no justifica las decisiones que tomó después. Porque cuando Dennis entró al Banana Boat aquella noche, ya tenía un historial documentado de agresiones contra mujeres que, para muchos, debió haberlo mantenido tras las rejas mucho antes de que Patty Gifford desapareciera. En Michigan, en 1979, Dennis le pidió a una mujer que lo llevara a su casa. Cuando quedaron solos, la estranguló hasta dejarla inconsciente. Al despertar, ella había perdido el control de su cuerpo. Dennis la llevó a su vivienda, le permitió ducharse y luego la violó 2 veces más. Tiempo después, cuando los detectives le preguntaron qué había sentido durante el ataque, su respuesta fue escalofriante. Dijo que había sido como saltar de un avión, sin sentir nada, sin emoción, sin remordimiento, sin vergüenza, nada. 1 año después, en Fort Lauderdale, volvió a atacar. La víctima tenía 19 años. La sorprendió en un estacionamiento, la estranguló, amenazó con apuñalarla y la arrastró hasta la cubierta de una camioneta, donde la agredió sexualmente de todas las formas posibles. Los registros judiciales confirmaron que la mordió repetidas veces durante el ataque. Los fiscales sostuvieron que su violencia aumentó porque no había logrado alcanzar el orgasmo. Fue arrestado. El castigo, libertad condicional. La noche en que se sentó junto a Patty Gifford en el Banana Boat, Dennis ya era un agresor sexual condenado que permanecía bajo supervisión judicial. Durante el juicio, su exesposa también declaró, contó al jurado que, en apenas 1 año de matrimonio, Dennis la había agredido sexualmente al menos 30 veces. Sus palabras quedaron registradas. Si él quería tener relaciones, las tenía, porque si no, se volvía violento. Un depredador sexual condenado, en libertad condicional, caminando libremente por un bar lleno de gente en la víspera de Año Nuevo. Lo que ocurrió después mantendría ocupado al sistema judicial durante los siguientes 37 años. Dennis no llegó solo al Banana Boat aquella noche. Su hermano, Gary Socher, había viajado desde Michigan pocos días después de Navidad para visitarlo. Llevaban aproximadamente 1 semana juntos cuando llegó la víspera de Año Nuevo. Esa noche subieron a la camioneta de trabajo de Dennis y condujeron hasta el Banana Boat Lounge, ubicado sobre Commercial Boulevard, un lugar muy concurrido que contaba con un bar tiki al aire libre. Cuando llegaron, el sitio ya estaba lleno. Había música, risas, personas celebrando la llegada del nuevo año y esperando la medianoche. Patty y Delta llegaron por separado y se acomodaron en el bar tiki. Solo eran 2 amigas disfrutando de una salida. Entonces, Dennis vio a Patty. Los testigos declararían después que, desde ese momento, prácticamente no dejó de observarla. La miraba constantemente. Buscaba cualquier excusa para acercarse demasiado. Intentó invitarle tragos. Le hacía cumplidos que ella nunca pidió y claramente no quería escuchar. Patty trató de quitárselo de encima. No estaba interesada y se lo hizo saber. Al llegar la medianoche, dejó el champán y comenzó a beber té helado. No estaba ebria, simplemente quería disfrutar el resto de la noche. En algún momento
sin que ninguna de las dos lo supiera, alguien tomó una fotografía. A simple vista parecía una imagen cualquiera de la celebración, pero, al fondo, justo detrás de Patty y Delta, aparecía Dennis observándolas fijamente. Años después, esa fotografía se convertiría en una de las pruebas más importantes del caso. Con el paso de las horas, Delta comenzó a sentirse gravemente enferma. Más tarde les dijo a los investigadores que creía haber sido drogada. Alrededor de las 2 de la madrugada, Patty la ayudó a salir hasta el estacionamiento y la acomodó dentro de su automóvil para que descansara. Después regresó al bar para pagar la cuenta. Cuando volvió, Delta seguía sin estar en condiciones de conducir, y Dennis Sochor seguía observando cada uno de sus movimientos. Fue entonces cuando Dennis y Gary se acercaron con una propuesta aparentemente inofensiva. Como Delta estaba dormida y no podía manejar, le ofrecieron llevar a Patty a desayunar mientras su amiga descansaba. Solo irían a comer algo. Nada más. Patty subió a la camioneta. Según el testimonio presentado en el juicio, creyó que realmente iban a desayunar. Esa fue la razón por la que aceptó subir. En ese momento, no tenía motivos para sospechar otra cosa, pero la familia Gifford siempre rechazó esa versión. Sus palabras, incorporadas al expediente judicial, fueron contundentes. La idea de que Patty hubiera dejado voluntariamente a su amiga inconsciente dentro de un automóvil para irse con 2 hombres que llevaban toda la noche acosándolas nos parece impensable. Para ellos, Dennis y Gary habían pasado horas buscando la oportunidad de acercarse a las 2 jóvenes, y Patty jamás habría elegido dejar a Delta sola y vulnerable. Gary Sochor estaba dentro de esa camioneta. Según declaró durante el juicio, subió por voluntad propia. Conocía perfectamente a su hermano. Había pasado toda la semana con él y estuvo presente durante todo lo que ocurrió después. Aún así, Gary Sochor nunca fue acusado de ningún delito. Abandonó aquella noche como un hombre libre. Ese hecho acompañó a la familia Gifford durante décadas. 2 hombres, una camioneta y una joven de 18 años convencida de que iba camino al desayuno. Lo que Dennis hizo después, según sus propias palabras, grabadas en una confesión, fue algo para lo que nadie en aquella sala del tribunal estaba realmente preparado. Si has llegado hasta aquí, de verdad te lo agradezco. Esta es una historia difícil de escuchar, pero merece ser contada. Hazme un favor antes de continuar. Dale me gusta al video. No te cuesta nada y ayuda muchísimo al canal. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en cada historia. Porque lo que Dennis confesó, en 3 ocasiones distintas y en 3 grabaciones diferentes, es precisamente lo que la familia de Patty jamás ha podido dejar atrás. Quédate conmigo. Todo lo que estás a punto de escuchar salió de la propia boca de Dennis Sochor. No proviene de testigos, no es una reconstrucción de los detectives. Es su propia versión de los hechos, registrada en 3 confesiones grabadas por separado y reproducidas ante el jurado durante el juicio. Después de salir del Banana Boat, Dennis le preguntó a Patty si quería tener relaciones sexuales. Ella respondió que no. Llevaba diciéndole lo mismo durante toda la noche. En el bar, en el área del tiki, cada vez que él intentaba acercarse. No, nunca fue una respuesta nueva para Dennis. Fue la única respuesta que Patty le dio, y debió haber bastado. Según los registros judiciales, Dennis la sujetó del cabello. Patty se defendió, gritó, le arañó el rostro. Luchó con todas sus fuerzas para quitárselo de encima. Pero Dennis no se detuvo. Comenzó a estrangularla. De acuerdo con el testimonio de Gary durante el juicio, Dennis detuvo la camioneta poco después de abandonar el bar. Desde el exterior, Gary escuchó los gritos de Patty pidiendo ayuda. Corrió hacia el otro lado del vehículo y encontró a su hermano encima de ella,
inmovilizándole ambas manos contra el suelo. Gary levantó una piedra y se la lanzó. Le gritó que se detuviera. Dennis volvió la cabeza y lo miró. Años después, Gary describió esa mirada frente al jurado. Dijo que sus ojos estaban vueltos hacia atrás, que parecía estar poseído por el diablo. Entonces Dennis le ordenó regresar a la camioneta, y Gary obedeció. Subió de nuevo, se quedó sentado, y no volvió a intervenir. En su propia confesión, Dennis relató que siguió presionando el cuello de Patty. Continuó apretando hasta que dejó de resistirse, hasta que dejó de moverse, hasta que dejó de respirar. Según consta en el expediente, reconoció que en ese momento supo que probablemente acababa de matarla. Después, condujo hasta un lugar apartado. En sus distintas confesiones, lo describió como una zona de construcción aislada, cerca de un camino de tierra y próxima a los Everglades. Allí abandonó el cuerpo de Patty y luego regresó a casa. Durante el juicio, el médico forense del estado compartió con el jurado un dato que dejó la sala en completo silencio. Morir por estrangulamiento es un proceso lento y profundamente doloroso. Nadie olvidó esas palabras. A la mañana siguiente, Gary encontró dentro de la camioneta un zapato de mujer, un suéter y un juego de llaves. Escondió las llaves. Cuando Dennis lo descubrió, exigió que se las devolviera de inmediato. Pocos días después, Gary recogió sus pertenencias y regresó a Michigan. Nunca llamó a la policía, nunca contó lo que había presenciado. Mientras tanto, Delta Harville despertó sola dentro de su automóvil alrededor de las 5:30 de la mañana. Miró a su alrededor. Patty había desaparecido. Fue ella quien dio la alerta y las autoridades iniciaron una investigación por desaparición. Dennis Sochor acababa de asesinar a una joven de 18 años. Y durante los siguientes 4 años y medio, vivió completamente en libertad. Los investigadores comenzaron a trabajar desde el momento en que Patty fue reportada como desaparecida. Reunieron todas las fotografías tomadas aquella noche en el Banana Boat y las revisaron una por una. Entonces encontraron una imagen que cambió el rumbo del caso. Al fondo de la fotografía aparecía Dennis, observando a Patty y a Delta. Ninguna de las dos sabía que él estaba detrás de ellas. Ni siquiera sabían que alguien había tomado esa fotografía. Los investigadores la entregaron a una estación local de televisión. Dennis vio su propio rostro en las noticias. Más tarde admitiría cuál fue su primera reacción. No sintió culpa, no sintió remordimiento. Lo primero que pensó fue que lo habían descubierto cometiendo otro delito. Esa fue exactamente la palabra que utilizó, otro. No habló de un error, ni de una tragedia. Habló de otro delito, como si simplemente fuera un crimen más en una larga lista. Ese mismo día hizo las maletas, condujo hasta Tampa, abandonó la camioneta, subió a un autobús rumbo a Nueva Orleans y finalmente se estableció en Atlanta, Georgia. Una ciudad nueva, una vida nueva. Pero el mismo hombre. En Atlanta compartió vivienda con un hombre llamado Paul Jones. Durante el juicio, Jones declaró que Dennis le habló del asesinato con absoluta tranquilidad. Le contó que había estrangulado a una mujer y abandonado su cuerpo cerca de un tubo de drenaje en una zona rural. También le dijo que el crimen no le molestaba en absoluto, que, si fuera necesario, volvería a hacerlo. Y que las mujeres eran, según sus propias palabras, poco más que una herramienta sexual. Jones repitió cada una de esas frases ante el jurado. Durante 4 años y medio, un asesino vivió libremente en Atlanta, mientras una familia en Massachusetts seguía buscando a su hija. Al principio, la desaparición de Patty fue tratada como un caso de persona desaparecida. Pero conforme pasaban las semanas y las pruebas comenzaban a acumularse, los investigadores comprendieron que probablemente enfrentaban algo mucho peor.
Sin haber encontrado el cuerpo, la investigación pasó discretamente a considerarse un homicidio. La fotografía del Banana Boat seguía siendo la evidencia más sólida. Ubicaba a Dennis justo detrás de Patty y Delta la noche en que ella desapareció. Además, varios testigos confirmaron que él había pasado horas observándola, siguiéndola e ignorando cada uno de sus rechazos. Pero Dennis ya no estaba. La camioneta había desaparecido. No existía una dirección conocida en Florida. Y, durante los primeros días de la búsqueda, ni siquiera tenían plenamente confirmada su identidad. Se había esfumado como si nunca hubiera estado allí. Bobby, el hermano de Patty, se negó a rendirse. Durante 3 meses recorrió personalmente campos, zanjas y caminos rurales. Volvía una y otra vez a los mismos lugares con la esperanza de encontrar cualquier rastro de su hermana. No encontró nada, ni una sola pista. Mientras tanto, Gary Sochor ya estaba de regreso en Michigan. El único hombre que había presenciado todo permaneció en silencio. La investigación nunca se cerró, pero tampoco avanzaba. Quedó suspendida, sin respuestas, mientras la familia esperaba noticias que nunca llegaban. Con cada año que pasaba, el dolor se hacía más pesado. Tiempo después, la hermana de Patty, Marilyn, resumió ese sentimiento con una frase sencilla. Cada recuerdo feliz que tengo de Patty queda inmediatamente destruido por la tragedia de su asesinato. El giro que necesitaban los investigadores no llegaría gracias a una llamada anónima, ni por una nueva prueba forense. Llegaría por una detención por conducir en estado de ebriedad en una carretera de Georgia, casi 5 años después de la última vez que Patty Gifford fue vista con vida. Mayo de 1986, condado de DeKalb, Georgia. Un oficial de policía detuvo a un conductor por sospechas de manejar bajo los efectos del alcohol. Era un procedimiento rutinario, uno de esos que ocurren cientos de veces cada noche en todo el país. Nada hacía pensar que aquella parada cambiaría un caso que llevaba años sin resolverse. El hombre al volante era Dennis Michael Sochor. Habían pasado 4 años y medio desde la víspera de Año Nuevo de 1981. 4 años y medio desde que Patty Gifford subió a su camioneta y nunca volvió a casa. Y ahora estaba allí, detenido a un costado de una carretera de Georgia por haber bebido de más. Los investigadores de Florida viajaron de inmediato a Atlanta. Por fin tenían al hombre que llevaban buscando. Dennis confesó. Allí mismo, en Atlanta y con la grabadora encendida, admitió lo que le había hecho a Patty Gifford. Esa fue la primera confesión. Después, fue extraditado a Florida. Los investigadores lo llevaron directamente al Banana Boat y recorrieron con él el mismo trayecto que había seguido aquella noche. Dennis volvió a confesar. Segunda confesión. Más tarde lo hizo una tercera vez. 3 confesiones, 3 grabaciones, todas preservadas como evidencia y todas reproducidas años después ante el jurado durante el juicio. En cada una de ellas relató la misma secuencia. Reconoció que convenció a Patty de subir a la camioneta, la llevó hasta un lugar aislado, la agredió sexualmente, la golpeó y finalmente la estranguló. Pero en las 3 confesiones sostuvo exactamente la misma versión sobre un punto crucial. Afirmó que había bebido tanto aquella noche que no podía recordar dónde había abandonado el cuerpo. Los investigadores registraron los Everglades, recorrieron caminos rurales, inspeccionaron canales y zonas de drenaje. No encontraron nada. Los restos de Patty Gifford jamás fueron localizados. Dennis fue acusado de secuestro, violación y asesinato en primer grado. Mientras permanecía en la cárcel del condado de Broward esperando el juicio, un recluso llamado Michael Hickey declaró posteriormente que Dennis se le acercó un día para preguntarle cómo podía desacreditar a un testigo.
Antes de alejarse, sin que nadie se lo preguntara, añadió una frase que quedaría registrada en el expediente judicial. Sí, por si te lo preguntabas, maté a una mujer. Ese testimonio sería presentado ante el jurado. Llegó 1987. En una sala del Tribunal del Condado de Broward, Dennis Michael Sochor escuchó su propia voz resonar frente al jurado. 3 confesiones grabadas, sus palabras, sus admisiones, su relato de lo que le hizo a una joven de 18 años durante las primeras horas del 1 de enero de 1982. La fiscalía construyó el caso prueba tras prueba. Gary Sochor subió al estrado y confirmó que estaba dentro de la camioneta aquella noche. Declaró que escuchó los gritos de Patty, corrió hacia el otro lado del vehículo y encontró a Dennis encima de ella, sujetándole las manos contra el suelo. Contó que lanzó una piedra contra su hermano y le gritó que se detuviera. También dijo que Dennis levantó la vista, lo miró con los ojos vueltos hacia atrás y le ordenó regresar a la camioneta, y reconoció que obedeció. Después, declaró Paul Jones, el compañero de vivienda que Dennis tuvo en Atlanta. Le contó al jurado que Dennis le había hablado del crimen con absoluta tranquilidad, sin mostrar culpa, sin arrepentimiento. Incluso le dijo que volvería a hacerlo y que las mujeres no eran más que una herramienta sexual. Luego fue el turno de Michael Hickey. El recluso explicó que Dennis le había preguntado cómo desacreditar a un testigo y acto seguido le confesó espontáneamente que había matado a una mujer. La exesposa de Dennis también testificó. Describió al menos 30 agresiones sexuales durante un solo año de matrimonio. Contó que, antes de ponerse violento, su mirada cambiaba por completo, y que negarse nunca era una opción. Durante la fase de sentencia, el médico forense del estado recordó al jurado una realidad imposible de ignorar. Morir por estrangulamiento es una muerte lenta y dolorosa. La sala volvió a quedar en silencio, pero la defensa también presentó pruebas para solicitar una condena menor. La familia de Dennis habló de la violencia que había sufrido desde niño. Sus propios padres admitieron, bajo juramento, los abusos cometidos. Su hermana recordó las ocasiones en que tuvo que apartar físicamente a su padre para evitar que siguiera golpeándolo. El jurado escuchó toda la evidencia. Después, emitió su veredicto. Dennis fue declarado culpable de secuestro y asesinato en primer grado. Entonces, llegó una segunda deliberación, esta vez para decidir el castigo. La recomendación fue clara: pena de muerte. La votación terminó 10-2. El juez aceptó la recomendación sin modificaciones. Dennis Michael Sochor fue condenado oficialmente a muerte, pero su ejecución no llegaría sino hasta 39 años después. Desde 1987 hasta 2026, Dennis Michael Sochor permaneció casi 37 años en el corredor de la muerte de Florida. Patty Gifford vivió apenas 18. Él pasó más del doble de toda la vida de su víctima, esperando una sentencia que se había ganado en una sola noche. Tras presenciar la ejecución, Marilyn Gifford recordó precisamente ese contraste. Durante esas casi 4 décadas, Dennis agotó todos los recursos legales disponibles, cuestionó la actuación de sus abogados, afirmó que el jurado nunca conoció toda la evidencia, argumentó que sufría daño cerebral, sostuvo que su hermano Gary había participado mucho más de lo que se reveló durante el juicio, y en uno de sus recursos, pese a haber confesado 3 veces que estranguló a Patty con sus propias manos, llegó a sostener que no existía prueba de que ella hubiera muerto, ya que su cuerpo nunca fue encontrado. Todas las solicitudes fueron rechazadas. Todas las apelaciones fracasaron. Ningún tribunal falló a su favor. Durante esos años, una mujer de Noruega comenzó a intercambiar cartas con él y más tarde publicó un libro titulado Dennis, My Friend on Death Row.
En sus páginas, Dennis se describía como una persona sensible que se preocupa por quienes sufren en el mundo. Era el mismo hombre que le había dicho a su compañero de vivienda que las mujeres no eran más que una herramienta sexual. En las últimas semanas antes de la ejecución, sus abogados argumentaron que la inyección letal podía producir una sensación similar al ahogamiento y solicitaron formalmente que fuera ejecutado por un pelotón de fusilamiento. El hombre que había estrangulado con sus propias manos a una joven de 18 años ahora temía que su propia muerte pudiera causarle sufrimiento. La Corte Suprema de Florida rechazó el argumento por carecer de fundamento. También envió una carta a la familia de Patty a través del personal penitenciario. En ella expresó lo que describía como arrepentimiento y pesar. Su consejero espiritual aseguró que Dennis quería que la familia supiera que, si pudiera, los ayudaría a encontrar los restos de Patty, pero insistía en que simplemente no recordaba dónde los había dejado. Marilyn Gifford respondió con una sola frase. Tuvo 45 años para devolvernos los restos de Patty y decidió, con toda crueldad, no hacerlo. 14 de julio de 2026. Dennis despertó a las 4:48 de la mañana. Durante el día recibió la visita de una persona y de su consejero espiritual. Le ofrecieron una última comida. La rechazó. A las 6 de la tarde se abrió la cortina que separaba la cámara de ejecución de la sala de testigos. Dennis ya estaba sujeto a la camilla, con una vía intravenosa colocada en el brazo. El director de la prisión le preguntó si deseaba decir sus últimas palabras. Dennis se dirigió a la familia Gifford. Les pidió perdón. Dijo que estaba profundamente arrepentido por sus actos. Después, agradeció a sus propios seres queridos por haberlo acompañado durante todos esos años. Finalmente, encomendó su espíritu a Jesucristo. A las 6:03 de la tarde comenzó la inyección letal. Los testigos observaron cerca de 1 minuto de respiración agitada. Después vinieron varios segundos de jadeos. Y finalmente, silencio. El director de la prisión se acercó, lo miró a los ojos, lo sacudió por los hombros. Lo llamó por su nombre. No hubo respuesta. Un médico entró en la cámara para realizar la revisión final. A las 6:16 de la tarde, Dennis Michael Sochor fue declarado muerto. Tenía 74 años. Era el recluso de mayor edad ejecutado en la historia moderna de Florida y se convirtió en la 10ª ejecución realizada por el Estado durante 2026. Pero esta historia no termina con Dennis Sochor. Termina, o quizá nunca logra terminar, con Patty. Tenía solo 18 años. Se había mudado a una ciudad nueva para comenzar una vida nueva. Trabajaba, tenía sueños. Amaba profundamente a su familia. La noche de Año Nuevo salió con una amiga. La ayudó cuando comenzó a sentirse mal y confió en 2 hombres que le ofrecieron ir a desayunar. Nunca volvió. Sus restos jamás fueron encontrados. Su familia nunca pudo celebrar un funeral. Nunca tuvo una tumba donde visitarla. Nunca existió un lugar donde dejarle flores. Marilyn Gifford expresó ese dolor con palabras que no necesitan explicación. Nunca tuvimos la oportunidad de entregarla al descanso en los brazos de Dios. Sin un cierre, cada recuerdo feliz de Patty queda inmediatamente destruido por la tragedia de su asesinato. Mientras Dennis pasó casi 37 años presentando recursos para convencer a los tribunales de que merecía seguir con vida, nunca dedicó un solo momento de honestidad a ayudar a una familia a encontrar a su hija. Y quizá esa sea la herida que nunca cerrará. No solo le arrebató la vida a Patty, también le arrebató a su familia la posibilidad de despedirse. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Qué momento de esta historia fue el que más te impactó? Déjalo en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y si crees que la familia de Patty merecía algo más, que sus restos debieron regresar a quienes la amaban. Escríbelo también. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal.
Cada semana contamos casos como este para que víctimas como Patty Gifford nunca sean olvidadas, porque sus historias merecen ser contadas y también merecen ser escuchadas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo caso.